este programa ya se puso más en serio. Pastor Anthony, en el día de hoy tenemos no solamente a nuestro pastor José Drugard, amén, que ya muchos lo conocen. Él es el que nosotros vamos para hacer el segmento Pregúntale al Pastor. Sí. Ya ustedes lo conocen, ya ustedes lo saben. Pero en este episodio vamos a tener también a su hermano carnal, su hermano espiritual y carnal. Dos veces. Dos veces. Al psicólogo profesional. También le voy a dejar a él que se introduzca él mismo. Gracias. Para mí es un placer estar aquí y que nos den la oportunidad y nos abran las puertas en este programa, en este podcast. Nos sentimos contentos y más que privilegiados. Qué bueno. Sí. Mire, Pastor Drugard, hay muchos problemas dentro de la iglesia que pueden ser espiritual, pero también puede ser psicológico. ¿Cómo es? Psicológico. Exactamente. Entonces ahora, ¿cómo podemos diferenciar nosotros cuál es lo espiritual y cuál es lo psicológico? Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vemos que Satanás no pudo llegarle a Adán y a Eva si ellos no abrían una puerta. Si ellos no hubiesen abierto esa puerta, entonces Satanás no hubiera podido entrar y desbaratar, ¿verdad? Los planes bonitos que Dios tenía en el Edén con el hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicológico o espiritual, creo que hay una liga, porque hay un fruto que es de la carne, que no se menciona ahí demonios, pero también sabemos que el hombre también ha estado poseído y está poseído por demonios, como la Biblia lo revela. Wow. Entonces, pastor, como psicólogo, lo que dice el pastor es cierto. Sabe que, de hecho, la definición de lo que es la psicología es la ciencia que estudia los procesos del alma. Los procesos es una definición. Hay otra que dice, es la ciencia que estudia los procesos mentales. Recuérdate que el alma del ser humano se encuentra ¿dónde? En la mente, en el cerebro. De hecho, muchas veces vemos personas en la iglesia y vemos una persona que tú dices no recibe al Señor, es una persona que está totalmente siempre aislada. Y nosotros decimos, que esa persona está atada, pero no vemos el trasfondo que esa persona ha sufrido desde su niñez. Hay traumas. ¿Y qué es un trauma? Un trauma es una alteración. O sea, puede hacer que esa persona tenga una alteración en el estado de ánimo, una alteración. Esa persona ha sido golpeada, sufrida. Y no ha sanado esas heridas. Y por no sanar esas heridas, muchas veces esa persona impide que Dios entre a su vida. ¿Por qué razón? Porque hay un sentimiento, o sea, hay un patrón de conducta alterado que no deja que Dios entre a su vida. Ahora, esa persona no conoce cómo puede abrir el corazón a Dios para que sea libre. Por eso hay un pastor, por eso hay un departamento de consejería que te ayuda, te guía para que Dios entre a tu vida. Entonces, es una liga psicológica con lo espiritual. Entonces, cuando hablamos vamos a hablar de la psicología pastoral. ¿A dónde, y aquí tenemos el pastor que es psicólogo, ¿a dónde es que comienza lo espiritual y a dónde comienza lo psicológico? Cuando hablamos de trauma, cuando hablamos de las malas costumbres o síntomas que podemos decir. ¿Dónde empieza lo espiritual? Como decía el pastor ahorita, cuando tú abres puertas. O sea, cuando tú abres puertas. De hecho, yo he escuchado personas que dicen, el demonio de depresión. La depresión no es un demonio, la depresión es un estado de ánimo alterado. ¿Qué hace la depresión? La depresión abre la puerta a los demonios. Es un estado. Yo reprendo todo demonio de depresión, no. Yo reprendo el estado de depresión. Yes. ¿Por qué razón? Porque la depresión es una puerta a que los demonios entren. Ahora, la ira es un demonio. La ira es un fruto de la carne, pero le abre las puertas a los demonios. Wow. ¿Y a dónde es que está siendo afectada más la iglesia? Usted está hablando de la mente y del alma.
Exacto. ¿Cuál es la área donde más está afectando? ¿O los dos son un conjunto? Es que eso es un conjunto, Yes. es un conjunto. De hecho, la mente es la que procesa los pensamientos del alma. La mente es la que va fabricando. O sea, por eso es que la Biblia cuando habla guarda tu corazón, que está hablando que De la guarde tu mente. sí. De que no entre nada contaminoso, nada pecaminoso, porque cuando tú lo calas, ya llega y entonces, ¿qué hace el alma? El alma es el disco duro donde lo guarda, entonces la memoria ejecuta. Ok, vamos a comenzar porque vamos a hablar de problemas psicológicos dentro de la iglesia y también espiritual. Sí, y respondiendo a la pregunta también, el 90, para no darle un por ciento más, por ejemplo, vamos a poner de las personas que son homosexuales. Si usted habla con ellos, el 90% le va a decir que fue violado antes de ser homosexual. O sea que ahí es lo que se le abre, lo que decimos, se le abrió una puerta al demonio de la homosexualidad para que poseyera ese cuerpo. Por eso la Biblia habla del hombre, de la santificación, dice cuerpo, alma y espíritu. Aunque mucha gente ha malinterpretado esto cuando se habla del cuerpo, porque el cuerpo es la puerta para que se manifieste las cosas espirituales. Si usted se santifica su cuerpo, y la santificación del cuerpo es vivir de acorde a la palabra. Por ejemplo, lo que dijo nuestro hermano, la ira. Yo sé que como hombre de Dios no puedo airarme, porque la ira es un fruto de la carne. Entonces yo estoy santificando mi cuerpo. ¿Para qué? Para que ese demonio de ira no entre y me posea y se manifieste en mí. ¿Me entiendes? Porque ¿qué produce la ira? La ira produce un enojo, puede producir una muerte, puede producir violencia. Pero ¿cómo yo hago esa violencia? Yo hago esa violencia en el mundo físico, pero hay alguien que me controla porque yo estoy poseído por eso. Induce también. Y me induce. Entonces, cuando yo le cierro esta puerta y santifico mi cuerpo para no airarme, le estoy cerrando la puerta a ese demonio. Vamos a comenzar del altar. La psicología pastoral. Antes de hablar de la psicología pastoral, el pastor habló de la homosexualidad. Para entrar en ese tema. Muchas veces los niños que no han sido violados, o las personas que no han sido violadas, vienen con un rechazo desde el vientre. Recuérdate que cuando muchas veces la persona quiere un niño y es una niña, ya empieza a rechazarlo. Wow. Cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas o ese embarazo es no deseado, desde que la mujer concibe ese embarazo, ya hay una vida desde entonces. Y cuando viene recibiendo ese rechazo desde que se concibió, se convierte en un feto, después entonces, cuando nace el niño o la niña, recibe el rechazo, ¿sabes? Tú te das cuenta que el niño desde pequeño empieza ya a doblarse, a manerarse, y la gente empieza a decirle, mira, gay, esto, y empieza a rechazarlo y a decirle maldiciones. Esas personas, mayormente que son así, vienen con un dolor, vienen guardando todo ese rencor, toda esa ira, toda esa rebeldía. Por eso tú te das cuenta que la conducta de las personas homosexuales y la lesbiana, ellos quieren exhibirse y quieren translimitarse y hacer cosas para que la gente lo vea, pero eso es desahogándose el dolor, lo que llevan por dentro, el vacío. Una persona me dijo, mira, ¿y por qué razón es que estas personas son así? Entonces yo le expliqué. Una psicóloga industrial me hizo esa pregunta. Yo le dije, no, mira, lo que acabo de explicar anteriormente, le dije, todos esos factores son los que conllevan a que esa persona sea así. Y también la mayoría de homosexuales también están viviendo esa vida porque falta de paternidad. De un padre que no tuvo un hogar disfuncional. Sí. Un hogar disfuncional. Todo eso son puertas abiertas para que esos demonios. Porque lo que hizo Eva fue abrirle una puerta. Porque Eva desobedeció un mandamiento. No comas del árbol. Cuando Satanás tienta a Jesús, oiga lo que él le dice.
todo esto te daré si postrado me adorares, porque a quien quiera se lo doy, pues a mí me ha sido entregado. ¿En qué momento fue que se le entregaron? Cuando el hombre le abrió la puerta a la legalidad en el mundo espiritual de Satanás y sus demonios totalmente poseer o tener al mundo en sus manos. Si Eva no le abre la puerta, Satanás no hubiera podido entrar en la humanidad. Entonces Satanás no entra, por eso Jesús dice, es un ladrón. Y el ladrón nunca entra, oiga bien, nunca va a entrar, sino que invade. Y también si no sabe que hay algo de valor ahí. Exactamente. Entonces, por eso que esto está ligado. De hecho, por eso es que el enemigo siempre le tira a los hogares. Nuestro hermano acabó de mencionar hogar disfuncional. Entonces, recuérdate que cuando un hogar es disfuncional es cuando hay una sola función, puede ser la del padre o la de la madre, no están las dos funciones. Y de hecho, hay hogares que tienen el padre y la madre y es disfuncional. ¿Por qué razón? Porque hay pleitos, se llevan mal, hay peleas, discusiones. Entonces, por eso no solamente hay homosexuales, también hay personas delincuentes, drogadictos, personas vacías en la calle, parásitos como se le dice, porque, ¿sabes? Ya hablando ya en el término personas antisociales, psicópatas, todas esas cosas son factores de un hogar disfuncional. ¿Podrá un joven que quiera casarse con alguien o tener relaciones con alguien, tener esa persona que tuvo una familia disfuncional? Perdón, vuelve y repítame la pregunta. ¿Podrá alguien, vamos a suponer, un joven se quiere casar con otra joven y esa joven tuvo una familia disfuncional, como no tuvo padre? ¿Eso afectaría la familia que ellos van a comenzar? Todo depende. Exacto. Mayormente cuando la mujer o la niña no tiene el amor del padre, siempre tú vas a ver que esa persona busca un novio por un padre, un esposo pero un padre. Puede ser mayor, siempre es mayor de edad, porque ve la figura paterna, también ve la figura sexual. Y mayormente esos hogares disfuncionales tienen un ciclo repetitivo, porque cuando tú te casas con una persona que asimiló su ambiente donde se crió, lo asimiló, lo absorbió, es la palabra, eso es lo que va a brindar en ese hogar. Por ejemplo, cuando las jóvenes ven que su mamá es el padre y la madre, aunque tengan una figura paterna y es lo que la mujer diga, lo que se hace en la casa. Cierto. Cuando ella se casa con una persona, ella va a querer hacer lo mismo. Entonces, si el hombre es criado donde hay un hogar funcional, entonces va a haber un choque, y al final, ¿en qué termina eso? En divorcio, en problemas, y entonces se convierte en un ciclo repetitivo de un hogar disfuncional. Por eso, ahí es donde está toda la familia. Entonces, pastor, ahora, ¿cómo puede un pastor bregar con tantos problemas psicológicos dentro de la iglesia? Y yendo a la raíz del problema. Es como cuando el cáncer, ¿dónde está el cáncer? En tal lado. Hay que ir ahí donde se originó el cáncer y sacarlo de ahí, porque de ahí es que está emanando todo. Entonces, a las personas se les sienta, se les investiga, se les pregunta, y ahí el Espíritu Santo va a ir dando la revelación y la ayuda para que la persona, por ejemplo, yo una vez le pregunté a una persona si esa persona era homosexual, y me dijo: yo nunca he sido homosexual, a mí no me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres, pero la gente me relaja y me dice que yo era homosexual. En la iglesia que yo estaba me dicen que yo era homosexual, y siempre me decían, nunca un pastor se sentó conmigo a preguntarme, primera persona que me pregunta si yo soy homosexual o no, y yo le contesto: yo nunca he sido homosexual, yo soy un hombre. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en las iglesias? Que los pastores no tienen tiempo, o no toman tiempo de hablar con sus miembros y preguntarles dónde está la puerta y el origen de esto, dónde está. Entonces ahí entra lo que es la psicología, pero ayudada por el Espíritu Santo. Y se podría darle consejo a alguien, y para ayudarlo en el problema que tenga, poniendo lo espiritual al lado, solamente psicología. No, lo espiritual siempre tiene que estar obligatoriamente, porque lo espiritual llega donde no llega la psicología. Especialmente creo que en un ambiente eclesiástico. Exacto. Porque
La psicología, recuérdense que la psicología, todo hombre nace con psicología. Claro. La psicología es parte de la humanidad. Por ejemplo, hay veces que usted... En la Biblia hay mucha psicología. Y claro, usted por ejemplo, está en un avión, usted mira a la azafata y usted nunca ha tenido psicología. De repente, por un gesto de la cara, usted se da cuenta que hay un problema en el avión. Por un gesto que ella hace. Por eso a esa gente de vuelo se le prohíbe que pongan cara extraña. Aún el avión se esté cayendo, tienen que estar con una sonrisa para no, los pasajeros no. Entonces ahí usted se da cuenta, eso es una psicología natural que tiene el hombre. Psicología empírica. Empírica, ¿verdad? Entonces eso va acompañado de lo espiritual, porque el hombre, recuérdense que el hombre fue creado perfecto. El hombre fue creado perfecto, el hombre fue que dañó los planes de Dios. Entonces, mi pregunta... y fue creado espiritual, tanto espiritual como adaptándose a la materia, pero también un ser espiritual. Un pastor con problemas psicológicos, ¿puede pastorear? ¿Es un problema para la iglesia? Mira, lo primero es que una persona con lepra no puede guiar a otra persona, porque la lepra se pega. Entonces, ahí yo te digo todo, lo encierro. Una persona enferma no puede guiar a los sanos. Primero tiene que sanar a esa persona. La razón por qué le pregunto, porque hay muchos pastores que han salido que tienen tendencias homosexuales, que son pedófilos, que son psicópatas, que son asesinos, que son violadores. No, y tú sabes, ¿cómo se explica eso? Terminan ejecutando lo que son. Lo que son. Recuérdese que hay una personalidad escondida. Ahí entra lo espiritual. Claro. Ahí entra lo espiritual. Lo espiritual, entonces, discierne qué personalidad o qué problema tiene la persona. Entonces, esta gente llegan a esos cargos porque la gente que lo pusieron ahí nunca tuvieron el discernimiento espiritual para entender que esa persona tenía problemas. Porque como yo, sabiendo que una persona tiene problemas, viéndola y Dios revelando espiritualmente el problema que hay, ¿cómo yo la pongo? Por ejemplo, un pedófilo, ¿cómo yo lo pongo a cargo de una iglesia con ese problema de pedofilia? Eso yo iba a decir, que la mayoría del problema viene de estas instituciones y concilios que agarran cualquier pastor y no investigan propiamente su vida, su finanza como está y todo. Pero señores, para nosotros tener un trabajo, a nosotros se nos da un test psicológico, ¿no? Claro. Para saber dónde está nuestra mente. Claro. O sea, si lo llevamos al ámbito espiritual, para yo poner una persona pastoral, yo tengo que sentarme con esa persona a hablar y ahí yo le hago mi test psicológico espiritual y me doy cuenta de muchas cosas. Si la persona en realidad tiene la capacidad para llevar a cabo... Pastor, ¿cómo usted le recomienda a los pastores bregar en esos casos de violación infantil, de personas que asesinan, porque son almas de salvación? Claro que sí. Son almas de salvación. ¿Cómo usted brega con esas situaciones? Porque la iglesia se compone con otras personas. Y nosotros como pastor tenemos que también estar alerta, porque no queremos poner nuestros miembros en peligro, que ellos sean las próximas víctimas. ¿Cómo bregamos con eso? Bueno, no lo podemos segregar, pero sí tenemos que tomar medidas. Podemos tomar medidas sin segregarlo. Dios nos da la sabiduría. Ahí entra el don de sabiduría que viene de arriba. O sea, una persona no se segrega, pero una persona sí se tiene en observación, porque son personas que han pasado por diferentes traumas y hay que mantenerlo en observación. Inclusive, le voy a decir algo, hay personas que vienen con puertas que abrieron en el pasado, ataduras fuertes, que tienen que vivir una vida de oración, una vida de humillación delante de Dios, para que esas puertas no vuelvan a abrirse. ¿Entiendes? Y no entrar en esos ámbitos donde ellos antes estaban. Sí, la debilidad. Sí. Ahora, pastor, como psicólogo, la medicina, hay medicina para los problemas mentales. Exacto. ¿Se puede un cristiano tomar una de esas medicinas, de esas pastillas que le recetan?
Todo depende, mira. Realmente, cuando una persona ya hace un episodio psicótico, esquizótico, cuando hablo de esquizótico ya hablamos de locura, que hace un episodio disociativo, donde la persona disocia, está en otro, como disociación es cuando está en otro canal, en otro mundo, y no está en el mundo real. Realmente hay que medicarlo. O sea, hay que medicarlo, ponerle un tratamiento para que esa persona, el cerebro, se active. Ahora, realmente nosotros los psicólogos no medicamos, sino son los psiquiatras. ¿Dónde está dónde radica? Cuando se le da un tratamiento a la persona, eso se mantiene con un cuidado permanente. ¿Para qué? Se le pone por un tiempo y la dosis va reduciendo hasta que la persona depende. Si no hay lesión cerebral, porque la medicina fue Dios que la inventó. Ahora, cuando la persona se vuelve fármaco dependiente, ya es diferente. Por eso es que las personas que son depresivas, hay un episodio que hay que medicarlo, pero ponerle un tratamiento por un periodo de tiempo. Hay otras personas que no hay que medicarlo, que solamente con terapias. Pero la medicina no es mala. No es mala la medicina. ¿Dónde se vuelve mala? Cuando se vuelve adicto a ella. Adicto. Y para alguien que está batallando con la depresión en la iglesia, ¿cómo usted... ¿Cuáles son los síntomas? Y la razón por qué yo hago la pregunta, y gracias, Anthony, porque nosotros decimos, el que tiene a Cristo no está deprimido, no está en ansiedad. Ok. Pero hay gente dentro de la iglesia que sí. ¿Cuáles son los síntomas de un creyente con depresión? Mira algo. Y ansiedad. Ok. La depresión va de mano con la ansiedad. Eso es un factor. Nadie que tenga depresión no está ansioso. La ansiedad puede estar sola, pero la depresión viene con la ansiedad por default. Lo que te puedo decir de una persona depresiva, mira, hay situaciones en nuestras vidas que nos agobian, que nos traen tristeza. Y si una persona no está bien agarrada y fortalecida en Dios, puede caer en una depresión porque le abrió la puerta, se descuidó, dejó de orar. Hay personas que son débiles de mente y el pastor debe conocer a esa persona y tratar a esa persona para que se mantenga, su fortaleza sea Dios. Hay personas que no conocen a Dios, que llegan a una depresión y al final llegan al suicidio. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero el que conoce a Dios se aferra. No es que es un pecado tú deprimirte en un sentido, porque si nos vamos a la Biblia, David estuvo depresivo. Estuvo depresivo Elías, que estuvo en una cueva muchísimo tiempo. Estuvo depresivo Jonás. Y a Elías Dios tuvo que decirle, oye, levántate. Levántate porque la loca camino te resta. Tú estás tirado en el suelo. Tú estás tirado en esa cueva y hay 7,000 que no han doblado sus rodillas y tú, levántate. Wow. Entonces, ¿qué pasa con eso? La depresión puede agarrar a cualquier persona. Ahora, la persona que está en Dios, si le abrió la puerta a la depresión, le abrió la puerta al estado de depresión, entonces tiene que revisar. ¿Cómo le explicamos al mundo, a los que nos están viendo a nosotros, a los testigos que nos están viendo, sobre un pastor que ha cometido suicidio? ¿Qué pasa con ese pastor? Ese pastor dejó de buscar a Dios. Eso fue... El simple hecho... ¿Eso fue de noche a la mañana o ya eso...? No, es que nada viene de noche a la mañana. Para una persona suicidarse, no, pues eso no viene de la noche a la mañana. Ahí hubo un descuido espiritual primero. Porque es que mi fortaleza, ¿quién es? La Biblia habla sobre... Por eso la Biblia dice, guarda tu corazón. O sea, mi fortaleza es Dios. Somos más que vencedores. ¿Qué no está hablando el Señor a nosotros? Que por más situaciones y dificultades que pasemos, no podemos detenernos y tenemos que confiar en ¿quién? En el que nos creó. Entonces, cuando la persona comete suicidio porque para una persona suicidarse, primero tiene que entrar en una depresión. Tiene que estar depresiva. Porque la depresión, lo que hace la depresión es que los mecanismos de defensa psíquicos del ser humano, mentales,
lo que hace que lo golpea, lo amarra para que el ser humano no pueda tener una mente sana. Eso igual que el VIH. ¿Qué hace el VIH? El VIH mata los anticuerpos del cuerpo para que entre las enfermedades y se convierta en SIDA. Y no se muere de la enfermedad. Se muere de la enfermedad. Entonces, la depresión, eso es lo que hace, Sí. hablando psíquicamente. Yo puedo contestar tu pregunta a la luz de la Biblia. Claro que Y sí. puedo leer un versículo. Exacto, bíblico. exacto. Ok. Coré, Salmo 42. Aquí describe un hombre que está deprimido. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Ahora bien, si nosotros nos vamos al antetexto, dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? O sea, no hay respuesta de Dios. Dios está en un silencio y hay unas terceras personas que están agitando, diciendo, ¿y dónde está tu Dios? Que no lo vemos. Wow. Este hombre está en una situación difícil porque está diciendo, estoy llorando de día y estoy llorando de noche. O sea, no tenía ningún tiempo de paz. Entonces, dice él, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza al pueblo en fiesta. O sea, este es un pastor, está diciendo, wow, pero yo he conducido a la multitud en fiesta, yo he hablado la palabra de Dios, pero mira la condición que yo estoy, está explicando. Entonces dice el verso 5, ¿por qué tú te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ahí cambia. Sí. O sea, estoy en depresión, pero lo voy a alabar. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, que la alabanza cambia la atmósfera y cambia todo dardo de depresión y de turbación que puede venir a nuestra vida. ¿Me entiendes? Entonces dice, salvación mía y Dios mío. Y dice, mi alma está batida. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Todas tus ondas y tu sol han pasado sobre mí. Pero de día mandará Dios su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Eso es una puerta. Eso es una puerta Él le cerrada. cerró la puerta. Yes. Cerrada. Pero ¿qué pasa a la depresión. con el pastor? El pastor ya estaba desesperado. Cuando una persona se suicida, ya está desesperanzado. Ya no tiene deseo de Perdió la vivir, fe. perdió la fe, pierde la esperanza. La depresión, cuando una persona entra en una depresión, entra en un hoyo negro que no puede ni salir. Eso es como que tú entraste en un hoyo y no tiene salida. ¿Y cuál es la salida? La salida más rápida es el suicidio. Entonces, esa persona que se suicidan dentro de la iglesia es porque ya no tienen a Dios. Es porque solamente estaban ocupando un lugar. Pero su alma y su mente no estaba en la iglesia. Entonces ahora yo tengo una pregunta, pastor, que va un poco más al tema sexual. ¿Oyó? Ahora escuché. Hay personas que vienen dentro de la iglesia con problemas, con trauma. Un ejemplo, si un homosexual o alguien que fue violado entra, se restaura. Amén. La herida todavía queda allí Claro. en sí. Se casa. Y ahora el esposo o la esposa ahora están teniendo problemas, sea en el principio o sea en el pasado, o entre ya la vida sexual ya no estaba allí o hay problemas dentro de la sexualidad, en la vida sexual. ¿Cómo se verga con eso? Lo primero es que cuando una persona... Usted me entiende, ¿verdad? Claro, claro. Una lesbiana, Claro. que Dios la salió, o un homosexual que Dios la sacó, entran en una relación. Ahí entra, antes de que Misael, Sí. ahí entra el papel del pastor. Ah, sí, Claro. exacto. ¿Por qué? Porque yo debo de concientizar a la pareja de que esa persona fue en un tiempo homosexual o fue lesbiana. Entonces usted le recomienda a la persona que se lo diga a su esposa. Pero totalmente claro, pero claro. Y que hay conductas Claro. sexuales que no puede practicar que practicaba antes. Exacto. Y enseñárselo por la Biblia. Exacto. Mira, recuérdate que, el sodomismo, estas cosas no son permitidos porque Dios lo condena. Wow. Claro, porque, señores, el pastor es un consejero y el pastor está para velar por las almas. Entonces, yo tengo que entender que si yo tengo en mi iglesia una persona
que fue homosexual, que tuvo una vida de homosexualidad, que Dios lo sanó, que Dios lo restauró, y esa persona se va a casar con él, yo debo de sentarme y concientizarlo, claro, para que tengan una relación sana. ¿Me entiendes? Wow. Mira, porque la persona se convierte, por ejemplo, en el caso de un hombre, la persona se va a convertir, la esposa, en una ayuda idónea. Y cuando lo vea medio flojo, lo va a ayudar, no lo va a acusar. Mira, tú no me estás resolviendo como hombre, tú no estás satisfaciendo mis necesidades sexuales, sino, mira, va a morar, tú sabes que tenemos que cerrarle toda puerta al diablo. Viceversa, en la lesbiana, la ex lesbiana, si se casa con un hombre, el hombre tiene que saber que las batallas en algún momento van a llegar y que él va a decir, mira, vamos a poner orar, vamos a reprender, porque sabemos que el enemigo nunca duerme. O sea, ayuda idónea, se convierte en ayuda idónea, porque ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios en el matrimonio es que usted y yo tengamos una ayuda idónea y que ellas también tengan una ayuda idónea. ¿Sabes qué? Discúlpame que ibas a entrar y no, te interrumpí. Tú sabes que mayormente yo he visto pastores y he visto miembros o que enseñan la vida cristiana no es un yugo, es un estilo de vida. Pero hay personas que tienen la vida cristiana como si fuera, ¿cómo te digo? Ya ahí entra lo que es delirio religioso. Que creen que están en la tierra, pero son espirituales. Entonces, ¿qué pasa? El pastor entra en esta acción. ¿Cómo? Se le enseña cómo conducirse en los caminos del Señor. O sea, cómo conducirse. Eso es un estilo de vida. Entonces, como es un estilo de vida, el evangelio también es un estilo de conducta. Para que el cristiano, cómo debe, por eso se doctrina y se enseña cómo el cristiano debe de conducirse, qué debe de hacer, qué no debe de hacer, qué debe de practicar. Pero mira, las conductas sexuales en la iglesia son tabú. Donde hoy en día, la conducta sexual es la número 1 en el mundo, ya fuera del evangelio, porque hasta las niñas de 11 años, 10 años están teniendo sexo. Lamentablemente, esto es sin filtro, ¿eh? Yeah. Entonces, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos también. ¿Por qué? Porque hay confusiones sexuales. ¿Qué es lo que está haciendo la agenda LGTB? Confundiendo a los niños. Entonces, nosotros debemos tratar educación sexual a nuestros hijos a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia. Y personas que llegan a los jóvenes que llegan a nuestras iglesias, debemos orientarlos sexualmente también a la luz de la Biblia. Sí, sí. Wow. Mire, por ejemplo, el solo hecho de una pareja del mismo sexo adoptar un hijo es un trauma para para ese niño. Porque lo natural es que ese niño esté buscando ya en una edad a mami y mami no aparezca, o esté buscando a papi y papi no aparezca, porque nadie puede ir contra natura. Nadie puede ir contra la naturaleza de Dios. El ser humano no se originó solo. El ser humano tuvo un creador. Es como que usted haga un programa. Usted es el creador de un software. Usted sabe todo lo que necesita ese programa. Y ese programa no lo va a gobernar usted, sino usted, porque usted fue que lo hizo. Usted fue que lo creó. Entonces, Dios fue que creó al hombre. Entonces, cuando un niño está creciendo y dice, pero ¿dónde está mami? Me falta el cariño de mami. Y cuando ve la vecina, ve al vecino, dice, pero ahí hay mami y papi, pero aquí hay dos papi, o aquí hay dos mami, aquí hay algo malo. Entonces ya eso va a ser un trauma. ¿Por qué? Porque no se crió en un hogar donde estableció Dios la forma. Entonces ya por ahí viene, aunque el niño mañana no sea homosexual, porque puede ser que no lo sea. Exacto. Pero ya viene con un trauma. Exacto. No, ya viene en un hogar disfuncional. Un hogar disfuncional. Entonces viene con un trauma y ahí es donde entra lo que hablamos. Satanás quiere destruir la familia. Pastor, antes de terminar, tenemos 2 minutos. Consejos para pastores que tienen muchos problemas psicológicos dentro de la iglesia. ¿Qué usted le recomienda? Lo primero es recuerda que en la iglesia tiene que estar el fuego del Espíritu Santo. Hay personas que nada más predican fuego, pero no predican conductas cristianas. Para eso están las epístolas. De hecho, Romanos es
es uno de los libros que habla de la conducta. Cómo un cristiano, el mismo Pablo, corrigiendo a las iglesias. Mira una cosa, yo le aconsejo a los pastores que lo primero es buscar la dirección del Espíritu Santo, pero hay que observar muy bien la conducta de la iglesia, la conducta espiritual, pero también la conducta con la que nosotros diariamente nos vemos. ¿Por qué razón nos movemos? ¿Por qué razón? Porque en la iglesia todo el mundo es cristiano en la iglesia, pero en los hogares, en la calle, en las escuelas, en los trabajos. Entonces, no solamente hay que predicar fuego, hay que predicar también corrección y conducta. Yes. Amén. Amén. Bueno, usted no solamente es psicólogo y pastor, usted también canta. Amén, amén, Amén. amén. Para Entonces, la gloria del Señor. Para la gloria de Dios, vamos después de este episodio, vamos a tenerlo a usted cantando juntamente Amén, gracias, con amén. un guitarrista allí que ustedes lo conocen. Muchas gracias, pastor. Siempre Pastor estamos Douglas, a la siempre orden. usted sabe, estamos aquí contentos con usted. Amén. Siempre aprendemos mucho, mire. Amén. Gracias. Una cosa que yo sé que me gusta aprender, yo todavía no lo sé todo. Amén. Amén. Sócrates dijo, yo solo sé que no lo sé todo. Que no lo sé todo. O yo solo sé que no sé nada. Dios le bendiga, Dios le Amén, guarde amén, y amén. para la próxima. Amén. Amén.